bien o para mal, el debate, ¿no? El último debate que conocimos entre los candidatos presidenciales que este domingo disputan el sillón presidencial y que usted va a tener que elegir una vez que vaya a sufragar. Lo cierto es que el test de droga causó cierto resquemor, incluso incomodidad en el candidato. Hay quienes lo critican derechamente y otros que lo defienden y dicen, bueno, ¿por qué se lo tiene que hacer si no es obligatorio Gabriel Boric para demostrarle a José Antonio Kast si consume o no consume algún tipo de droga? Bueno, toda esa polémica la vamos a conversar con Isquia Siches después que revisemos juntos, que ahí está. Hola Isquia, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora? Hola Ángeles, aquí estoy, atrás mío el Calle. Ay, no me queda mucha voz, qué pero lindo, no estamos dándole con todo a la Ruta de la Esperanza. Le recomiendo un crudo, mientras usted ve la nota, un crudo con limón a esta hora de la mañana, fantástico ahí en Valdivia. Mira, vamos a revisar juntos entonces la nota preparada por el Departamento de Prensa de Canal 13 y conversamos con usted. Foto. A la foto de la segunda línea les vamos a cobrar una comisión. Faltaban minutos para el último cara a cara y en medio de las poses los candidatos se mostraban distendidos. Pero una vez en sus puestos, más bien se pasó a las diferencias. No he tenido la acogida de Gabriel en este caso de someternos ambos a un test de droga, para que los dos digamos, vamos a hacer un test de droga de pelo para acreditar que ninguno de los dos consume. ¿Usted se va a hacer el test de droga? Mire, ¿sabe? No solamente le voy a responder esta pregunta, bien, porque yo no estoy presto para hacer shows como los que propone muchas veces José Antonio Kast. Acá está el test de droga realizado por la Red de Salud UC Cristo. Este es el test de orina realizado el 2 de noviembre a las 6 de la tarde por Gabriel Boric, mismo día en que por presentar síntomas de COVID-19 canceló una entrevista de televisión e inició cuarentena preventiva, carta bajo la manga que con el pasar de las horas terminó siendo un dolor de cabeza para el candidato de Apruebo Dignidad. Lo que subyace a la pregunta que estás haciendo es tratar de suponer de que el examen es falso. No, basta no he dicho de eso. nada de hecho ni tampoco he suponido. Le estoy haciendo una pregunta. Usted se lo hizo el 2 de noviembre. ¿Usted abandonó ese aislamiento preventivo para realizarse este examen de drogas? No. No. La fecha es el resultado de la entrega de los exámenes. La toma de muestra dice que ingresó el 2 de noviembre. Por Dios, bueno. Lo invito a... si quieren pueden pedirle una declaración al hospital para ver cuándo se hizo esto. Pregunta de un periodista de Radio Bio Bio que no le cayó nada de bien al candidato. Terminada la ronda de prensa, se acercó y lo calificó de irresponsable. Uno puede no contestar si quiere, uno es dueño de su silencio también. Pero jamás yo iría a enfrentar a un periodista porque no me gustó la pregunta que me hizo. Desde su comando salieron a defender al diputado que en días atrás defendía así la libertad de prensa. Creo firmemente que la prensa tiene el deber de incomodar al poder. En una entrevista en Mega, su jefa de campaña pidió disculpas. En torno a la molestia por las preguntas de los medios, entendemos que esta campaña ha sido particularmente sucia. Pero la polémica no quedó ahí. Mientras UC Christus aclaraba que el examen de drogas fue tomado a domicilio, la Seremi de Salud Metropolitana multaba a Boric con 3,7 millones de pesos por incumplir medidas sanitarias en el lanzamiento de su campaña en octubre pasado, días antes de haber salido positivo con la variante Delta. Sumario por el que tiene 5 días de plazo para apelar. No declaró este evento, esta toma de muestra de este examen de orina, por ende esa persona o las personas que hubiesen participado en ese proceso no fueron declaradas como contacto estrecho, por ende no se aislaron oportunamente. Los mismos protocolos de la Seremía dice que el personal de salud, mientras esté en sus funciones, con todos los resguardos que tienen, no son contacto estrecho. Entonces, este gobierno supera todo límite. Polémica por uno de los tantos momentos que dejó el debate de Anatel. José Antonio Kast es una persona que no es capaz de ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto a él. En un momento tan importante como el 15 de noviembre, prefirió no estar. Nosotros sí estuvimos. Perdón, los que no han querido llegar a acuerdos nunca en nada son los del Partido Comunista, que son el sostén de su coalición de gobierno. ¿Quién ganó y quién perdió? Yo creo que este es más bien un empate que no suma y tampoco resta. Es justo hablar de un empate. No hubo ni grandes aciertos, tampoco hubo grandes errores. Un último cara a cara que dejó aún más encendidos los ánimos a 5 días de las elecciones. Bien, pues ahí está una polémica que uno se imagina que no tenía para qué haber ocurrido si ya el debate había terminado, pero estas son las cosas, los imponderables que tiene la política
Y claro, acá es donde usted, Isquia, y nuevamente la saludamos y la invitamos a ser parte de nuestro panel, así como el lunes estuvimos conversando con las voceras de José Antonio Kast, Paula Daza, o por lo menos en representación de las mujeres, y Evelyn Matei. Ahora es el turno con usted. Isquia, quiero despejar al tiro este tema porque usted ayer salió a pedir disculpas en nombre del candidato, y lo que uno se pregunta, ¿por qué el candidato no pidió las disculpas directamente por esta situación que se produjo con el periodista de Radio Bio Bio? Sí, bueno, más que haya sido como un diseño, que yo saliera a pedir disculpas, quiero pedir también harta comprensión de lo que ha sido toda una campaña muy sucia por parte del candidato del gobierno, el candidato de Sebastián Piñera, en torno a la mentira, sus adherentes, mucha agresividad. Yo misma he sido víctima de ese tipo de agresiones y creo que hay que volver al origen. ¿Qué es lo que pretende el candidato de al frente con este emplazamiento? Pretende meter la idea que nuestro candidato consume droga o es drogadicto. Así pasó con los adherentes que empezaron a difundir una ficha falsa en que tuvo que salir una clínica a desmentir. Creo que ese es el tema de fondo. Cuando las campañas, tal como ha pasado en otros países, en Brasil o en Inglaterra o en Estados Unidos con Trump o Bolsonaro, que se basan en el odio y en la mentira, terminan dividiendo países, y yo creo que nos hace profundamente mal. Se hizo este examen justamente para poder dejar en evidencia una estrategia burda, y en ese sentido, evidentemente, se nos salen un poco los choros del canasto cuando ya nos empiezan a torear, y quiero, y por lo mismo, más que pedir disculpas en nombre de Gabriel, que no es mi rol, sino más bien pedirle también comprensión a la prensa en que nos han agredido personalmente, nos han agredido a la familia de Gabriel, a su madre, a sus hermanos, a su padre. A mí personalmente me han agredido, me han inventado que soy corrupta, que soy ladrona. Han dicho que el padre de mi hija no es el padre de mi hija, sino que es el hermano de Gabriel Boric, una niña de 7 meses. Sí. Creo que en esta campaña se han superado todos los límites. No, pero Isquia, es una de las campañas más sucias que yo recuerdo. ¿Isquia nos escucha? ¿Sí? Sí, la escucho. Es que no, queríamos dejar súper en claro ese tema. ¿Usted está acusando a que la prensa la ha atacado inventando cosas, o está hablando de la campaña? No, la campaña. Ah, ya. No, la campaña ha sido particularmente sucia. Perfecto. Pero es que, y eso hace el desgaste también de los equipos. Yo lo entiendo, como equipos de la campaña de Gabriel Boric, estamos bien cansado y decepcionado de la fórmula del candidato al frente. Esperábamos que el debate fuera de ideas, el debate fuera de programa, pero lamentablemente no ha sido así. No, lamentablemente, y lamentable para todo un país, ¿no? Porque resulta que lo que queremos, lo que esperamos es que conocer cuáles son las ideas, cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos de cada uno de los candidatos, para así poder votar a conciencia, ¿no? Comparto con usted que ha sido bastante difícil esta campaña, en particular el nivel de odio y de polarización. A mi juicio, y hablo a modo personal, ha sido un poquitito extremo, pero a mí lo que más... Y también entiendo que de repente a uno se le salen los choros del canasto, eso también lo comparto con usted. Dicho eso, fue su candidato el que dijo: la prensa tiene la misión y su deber es incomodar al poder. Por lo tanto, dicho todo lo anterior, ¿es la forma de contestar o de increpar a un periodista? Lo dejo súper planteada esta pregunta, porque si llega precisamente a la presidencia, se va a encontrar con todo tipo de preguntas. Entonces, ¿cómo la va a enfrentar? ¿O podríamos tener algún tipo de temor de que no nos va a contestar algunas cosas, o que va a actuar de mala manera en algunas situaciones? Sin duda, Ángeles, pero hay cansancio, y yo le pido a todos los periodistas ponerse en los zapatos de nuestro candidato Gabriel Boric por un segundo antes de juzgarlo por su respuesta, porque ha sido muy dura esta campaña. Cuando a uno golpea a la familia, dar el paso al frente, ser candidato a una presidencia, uno sabe que tiene todas estas cosas alrededor, que van a venir a perseguirlo, y personalmente, cuando yo tomé esta decisión también de participar en esta campaña, sabían que iban a intentar agredirme a mí y a mi familia. Pero entiéndanos que somos humanos también, y que uno hace el balance racional, pero hay emotividad detrás.
porque es una persona y por lo mismo yo estoy en este proyecto, porque es una persona empática que siente y que no es un robot que puede meterse y con una sonrisa responder todo. Sí, hay veces en que nuestro candidato quizá ahí estuvo menos certero en esa respuesta, pero yo lo entiendo profundamente, sí, lo comparto, lo respaldo y por lo mismo le pido a la prensa comprensión y empatía. Sí, Isquia, ¿cómo está? La saluda Mauricio Jürgensen, ¿cómo le va? Yo concuerdo con usted en un primer diagnóstico, ¿no? Esta idea como de presumir de que Gabriel Boric encarna a un potencial consumidor. ¿Por qué? Porque es joven, porque usa barba, porque tiene tatuaje. ¿Por qué no se asocia la imagen del potencial consumo a la figura de Kast? Es como pensar también, es como ir asentando un prejuicio respecto de lo que se ve. Y ¿no? es copia del libro de lo que hizo Trump con Biden. También quiero decirlo, es como pensar que en Chile los delincuentes solo son los que visten de una manera y no los que usan cuello y corbata, cuando la realidad nos ha indicado algo distinto. Sin embargo, sí creo que es justo decir que a mí me hace harto ruido esta idea de que le pido a la prensa que se ponga los zapatos del candidato. El candidato tiene que ponerse los zapatos de la ciudadanía y él sabe, sobre todo Gabriel Boric sabe bien, porque lo ha dicho con claridad, de que hay una urgencia de mirar con lupa lo que ellos hacen. Yo no sé si tuvo una mala noche, yo creo que fue un error, y lo digo como periodista. Encarar a un periodista, y esto tampoco es que haya pasado por primera vez, esto pasa siempre, digamos, no seamos honestos. Pero aún así, porque además el periodista... Pero volvamos al origen, Mauricio. Sí, pero para cerrar, ¿cuál es la base de la duda? No estamos hablando de una boleta ideológicamente falsa. Sí, pero, ¿hay una duda razonable de que Gabriel Boric es drogadicto? No. Yo solo estoy defendiendo... Entonces, por eso creo que ahí hay que poner en perspectiva a la prensa. Porque aquí no estamos hablando de una boleta ideológicamente falsa en donde efectivamente la prensa tiene que hacer, sino que aquí es en base a una idea que ha intentado instalar mañosamente y falsamente el candidato al Está bien, pero es el candidato Boric el que muestra el papel y eso genera duda. Y a mí me parece que la pregunta del periodista de Bio Bio era una pregunta razonable, incómoda, qué sé yo, desagradable para el candidato quizás, pero era razonable decir, oiga, pero usted se hizo otro examen tal día y este día usted estaba presentando síntomas, ¿cómo la cosa? ¿Por qué es de orina y por qué no es de pelo? Digo, a lo mejor era muy tarde, estaba muy cansado, como usted dice, la verdad es que ya se le salieron los choros del canasto, pero era una pregunta razonable, no lo estaban acusando de nada, el periodista no lo estaba acusando de nada, y él termina va y lo encara. Digo, creo que a lo mejor es más franco, entendiendo todo el contexto, decir que se equivocó de frentón, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente uno puede encontrar mejores formas de responder, pero no voy a ser yo que tengo un libro ya de errores no forzados que sea capaz de criticar a nuestro candidato. Creo que lo ha hecho espectacular, que ha tenido muy pocos errores puntuales y me siento muy orgullosa de él. ¿Esto fue un error? ¿Esto fue un error? Yo creo que debió haber mantenido la misma forma que has hecho siempre, contestar de forma tranquila y no enojarse. Aquí el que se pica pierde. Exacto. Y eso es transversal para la política, pero somos humanos y nos picamos. Isquia, tenemos tantos temas de qué hablar con usted, vamos a estar conversando de muchas cosas, solo para cerrar este tema y para poder justamente avanzar. Primero, ¿por qué se hizo el test? ¿Por qué finalmente, sí, como dice Ángeles, no es una obligación? Ojo que el candidato José Antonio Kast tampoco se ha hecho ningún test, que sepamos por lo menos. Y la pregunta es, usted como doctora, como médica, ¿qué diferencia hay real entre uno de orina y uno de pelo? Es así como que el de pelo cuesta tanto más, porque estuvimos averiguando que no eran 700.000 pesos, bueno, en fin. Pero la pregunta es, en lo práctico y en lo concreto, ¿cuál es más válido? ¿Y por qué se hizo el test? Ya, miren, lo primero es por qué se hace esto, porque miente que algo queda. Entonces, cuando uno dice mentiras o intenta instalar ideas, queda algo. O sea, lo hizo el candidato con esto del abuso. Y nos han dicho personas, este es el candidato violador. El candidato violador, o sea, ¿de qué estamos hablando? Después es el candidato drogadicto, el candidato mechero. Tanta mentira junta que se instala. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, una fórmula que se encontró para además exponer al candidato mentiroso y que ha estado
cotidianamente su campaña se basa en la mentira, era poder hacer este examen. ¿Cuáles son los tipos de exámenes que existen? De pelo y de orina. El de orina tiene una temporalidad más acotada, es más barato, cuesta alrededor de 100.000 pesos. El de pelo es un poco más caro, casi 500.000 pesos. Y nuestro candidato está disponible a hacerse ese y el examen que le pidan. Porque lo que está instalando el candidato de al frente es falso. Isquia, y él quiere ganar en base a mentiras. Un error de es todas un formas. mentiroso, porque Isquia, su campaña se basa en la mentira. Isquia, pero en términos de procedimiento, ¿por qué el candidato no informó que un equipo de un laboratorio fue a verlo a su casa a realizar este test justamente cuando ya tenía ciertos síntomas de COVID? De hecho, la Seremi ha planteado que va a dar información con respecto a eso, que no hubo información de las personas me voy a que fueron referir al al laboratorio. tiro a la Seremi, porque ¿Ya? creo que la utilización de las instituciones del Estado que ha hecho el gobierno supera todo límite. Todo límite. ¿Cuál es la Hubieron más de utilización en este 60 caso? contactos estrechos. Ningún contagiado. La Seremi, y si no lo sabe, creo que hay que evaluar la permanencia de la Seremi, sabe que el personal de salud con los elementos de protección personal debido no es considerado contacto estrecho, sino no se podría funcionar en ningún hospital, ningún CEFAM de este país. Así que eso es absolutamente falso. El examen se hace porque efectivamente a domicilio, porque efectivamente no va a ir al centro de salud a tomarse un examen de orina, porque ustedes saben cómo funciona este país. Ahí va a salir al otro día en el mercurio. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿o no? Entonces, obviamente esto se hizo de forma cautelosa, en domicilio, se planificó y la cuarentena de nuestro candidato partió el 3 de noviembre, no el 2. Así que quiero ser muy clara por lo que se ha señalado y lamento que la Seremi y algunas otras personalidades se presten para esto y que el gobierno con Galli, con la Seremi, con los ministros de Educación, con todo el aparataje del Estado, estén utilizando el Estado para la campaña y que después tenga la desfachatez de criticar a la alta comisionada de la ONU. Es que hay que ser bien fresco en realidad. Bueno, Isquia, nosotros queremos, como le decía, seguir avanzando. Tenemos demasiados temas que conversar. Este era un tema súper contingente, por eso lo partimos con eso, ¿no? Como buenos periodistas. Pero quiero preguntarle, porque vamos a ir a una nota especialmente. Usted está con su guaguita, entendemos. Usted está en Valdivia ahora, está en una especie de gira, ¿no es cierto? Para... Mi último día de gira. Está difónica, además apenas se le escucha la voz. Está difónica. Es que ya he gritado mucho. Es que se mueren el encuentro que tuvimos en Temuco y en Valdivia. Pura gente hermosa, tremendas mujeres además. Y llegó nuestra presidenta Elisa Loncón a darme el mejor regalo de mi vida. Yo pensé que iba a decir nuestra presidenta Bachelet. Yo pensé que iba a decir nuestra presidenta Bachelet. Perder, ganar, que pase lo que pase, pero yo ya estoy pagada y en realidad el día de ayer fue una revitalización para el alma. Me encontré con 4 mujeres. Puedo dormir tranquila. Me pueden atropellar en la esquina. No diga eso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Isquia, nosotros la googleamos a usted. No, pero ayer fue un día así potente. Isquia, nosotros la googleamos a usted, pues. Entonces, aquí nuestra asistente digital preparó la siguiente nota que la vamos a pasar a ver y después comentamos. A ver. Soy el asistente de voz de tu día. Encontré la biografía de quien nos acompaña hoy en el programa. Isquia Siches nació en Arica, al norte de Chile, el día 4 de marzo de 1986. Su madre, muy creativa, inventó su nombre mezclando Iskra, de origen croata, con Iskay, número 2 en idioma quechua, aunque hoy ve de lejos el 2. Es hija de un contador y una tecnóloga médica, y desde niña tuvo intenciones de dedicarse al mundo de la salud. Su familia se movió del Morro al Templo Votivo. Con camas y petacas llegaron a Maipú, donde Siches pasó su infancia. Estudió medicina en la Universidad de Chile, donde comenzó además su interés político, militando por un tiempo en las Juventudes Comunistas. Eso sí, después salió del PC, se peleó incluso con uno de sus referentes, el alcalde Jadwe. En 2017 y con solo 31 años, se transformó en la primera mujer presidenta del Colegio Médico de Chile. Ya al mando del Colmer tomó un rol protagónico tras la llegada del COVID-19. Con la pandemia se instaló como una voz que incomodó a la moneda.
fue a Palacio y su popularidad subía como la cantidad de PCR. Eso sí, no quiso asumir una candidatura presidencial. Ha dicho que ha puesto el futuro del país por delante. Se subió al árbol y ahora quiere volver a la moneda, pero acompañada de Boric. Renuncia en mano y a la ruta de la esperanza. Hoy recorre el país haciendo campaña y amamantando a su pequeña Cala. Entre labores de madre se conecta como sea con la contingencia y espera no hacer cortocircuito en el camino a gobernar el país. Ya. Bien, le gustó. ¿Qué le pareció? Sí, qué linda nota, muchas gracias. Mi ponido, eso sí, le decía ayer, le comentaba que veía que Felipe Camiroaga había descubrido, así que con eso me doy pagada. El ponido y el cubrido llegan a la moneda. Todos nos hemos equivocado. En la mía, ¿cómo? Espérate, cuando uno imprime, imprimido. No, uno ha impreso algo, pero siempre pasa y uno cae en la lectura. Andó. Pero he dado como 50 entrevistas en todos los medios regionales, así que me gané mi ponido, así que no me molesta. Isquia, a ver, dos cosas. Usted dijo que estaba contenta, que la disfonía da lo mismo. Mira la pregunta doméstica que voy a hacer, nada que ver. Cuando uno da pechuga, ¿puede tomar jengibre? Es que a mí me encantan las cosas naturales. Perdón, vocera, pero es que tengo que preguntar. Lo único que no puede hacer es beber alcohol, fumar y obviamente consumir drogas y algunos medicamentos. Ya, pero sacamos ese tema, por si no, ¿para qué? Ya. Vamos a volver a lo mismo. No, vamos a hacer un test. No. Salgamos de ahí, solo se lo dejo planteado, se lo tiro sobre la mesa y se la dejo dando bote porque ya le he dado dos consejos para su disfonía. ¿Qué consejo le entregó Michelle Bachelet a esta campaña entonces a Gabriel Boric y con qué se queda usted, con qué recoge usted esa participación tan activa, ¿no?, de la expresidenta? Bueno, yo personalmente como médica y mujer valoro mucho el liderazgo de la expresidenta Bachelet y le agradezco la claridad y la decisión en un momento como el que atraviesa Chile. No da lo mismo que gobierne y ella lo tiene absolutamente claro y quiero agradecerle desde ya el respaldo a nuestra candidatura, a nuestro candidato Gabriel Boric y espero que podamos aprender de toda su trayectoria, de toda su experiencia. Entiendo que va a estar poco tiempo, pero también me encantaría poder reunirme con ella, no solamente... ¿Pero qué consejos le dio, pues, Isquia? ¿Qué consejos le dio? Sino que también cómo ve el mundo. Es que yo no participé en la reunión, pues si estoy aquí. Pero le habrá contado el candidato, pues. ¿Le habrá contado qué consejos le dio en la conversación que tuvieron ahí? Oiga, que tenemos agendas más llenas que la miércoles, así que hemos hablado poquito, pero... Es que ¿sabe lo que pasa? Que es una pregunta que nos hacemos todos acá. ¿Qué consejo le habrá dado? ¿Qué le dijo? ¿En qué te metiste, Gabriel? Pucha, que tenemos que invitar a Gabriel. Claro. Que pase Gabriel ahora. Que pase Gabriel. ¿Qué le dijo la... Oiga, Isquia... No, porque yo no he podido hablar a mayor profundidad. Mañana voy a estar, eso sí. Lo hemos invitado varias veces, con Gabriel, así que... Lo hemos invitado varias veces. Me comprometo a preguntarle directamente y después les hago el disclosure de qué le dijo la presidenta. Y Gabriel Boric le habrá dicho a la presidenta que en el año 2010 él pensaba que los chilenos no evaluaban positivamente lo que había hecho Bachelet, o en el año 2012, que creo que representa parte del mundo que queremos dejar atrás, ¿no apoyaría su candidatura? Palabras de Gabriel Boric en esos años. Pero también ha dicho que Bachelet 2, al igual que yo, tengo la misma percepción, fue un buen gobierno, a pesar que sus propios parlamentarios no le dieron el ancho. Fue un gobierno visionario, venía lo de la Constitución, se hizo lo de aborto en 3 causales, se avanzó en gratuidad. Él lo ha dicho, ha sido crítico, pero también ha reconocido buenos momentos. No, pero la pregunta es, al final del día todos podemos evaluar lo bueno y lo malo de un gobierno, incluso siendo el signo contrario. Me imagino que usted reconoce cosas buenas en los dos gobiernos que ha tenido el presidente Sebastián Piñera, no sé. Pero dicho eso, hay algunos que de todas maneras ven aquí un ánimo como más electoral que muchas veces político real, de convicción, porque fueron muy, muy críticos en sus minutos con el gobierno de Michelle Bachelet el primero, y con el segundo en particular en su momento en el Congreso tampoco estuvieron con ciertos votos o hubo complicaciones reales. Por eso le pregunto, ¿esto al final del día de que Michelle Bachelet llegue a Chile es una cuestión electoral? ¿Es una cuestión de que nos conviene al final del día evidentemente su apoyo porque no lo había dado y que salga públicamente?
¿O hay algo más real de cercanía ideológica, cercanía a propósito de lo que queremos para Chile? ¿Qué tenemos que creer? Miren, chiquillos, yo no puedo atribuirme la vocería todavía de nuestro... ¡Toma! Todavía. Cero ministra de Salud. La tiro. Vaya. Está bien de vocera, podría ser. Sí. Pero sí quiero ser honesta con ustedes que yo no pertenezco ni a Nuevo Pacto Social ni a Prueba Dignidad. Soy una mujer independiente que viene de afuera. Y creo que lo que hoy día tiene que pasar en Chile es configurar una nueva fuerza, más amplia y diversa, que no es ni la nueva mayoría, ni la concertación, porque en Chile hubo un estallido social, estamos en una nueva era. Y esta nueva era necesita a todos y a todas. Y va a ser más amplia de lo que existía antes. Y creo que eso, por lo menos, lo que he podido conversar, y por eso me imagino que también me han invitado y aceptado dentro de esta candidatura, es parte de lo que está decantando las distintas fuerzas en Chile. Y eso incluye no solamente el sector progresista, incluye también conversar con gente que está en la vereda al frente. Cierto. Hoy día creo que hay gente de centro derecha que entiende que tenemos que hacernos cargo de transformaciones. Y esta gente creo que hay que sumarla. Sí, bueno, convengamos que usted también tuvo un gesto que fue bien valorado y probablemente ha permitido también su validación política, ¿no? Cuando se junta con José Antonio Kast, en el contexto de usted todavía siendo presidente del Colegio Médico, eso fue algo que se valoró, la posibilidad de dialogar con quien aparentemente no tiene mucho con quien dialogar, digamos, ¿no? Y eso es finalmente la democracia, ¿no? Ahora, me quedo dando vuelta un tema que tiene que ver con Michelle Bachelet. Se habla mucho del simbolismo, de su apoyo, ¿no? Pero uno se pregunta si eso se traduce en algo que hoy día es urgente, que es el traspaso de votos, ¿no? No pasó con Frey, no pasó con Guiller, no pasó con Narváez. ¿Por qué debería pasar ahora? ¿O el traspaso debería ser más de carisma, de símbolo, de apoyo, más que de algo concreto de atraer nuevos votos? Sí, no es automático para nada. Yo creo que nadie hace la suma algebraica, pero sí creo que Gabriel en cada uno de sus debates, en sus intervenciones y también al incorporarme a mí, al incorporar figuras tan valiosas como Andrea Repeto, Carlos Gajardo, independientes que creo que le hacen bien a Chile, pueden dar una señal a todo el mundo que a veces estaba un poco inseguro, que decía que venía la inestabilidad, a de que este va a ser un gobierno en donde vamos a avanzar en transformaciones, pero lo vamos a hacer con mucho sentido de responsabilidad. Y quiero transmitirle eso a la gente en sus casas. Queremos no solamente que Gabriel llegue a la moneda, sino el máximo compromiso de que sea un gobierno impecable, porque entendemos que son transformaciones que no son de uno, de dos, ni de tres gobiernos, sino que son acuerdos transversales. Y creo que hoy día nosotros podemos propiciar eso. Isquia, usted ha dicho, entre otras, bueno, primero usted fue militante de las Juventudes Comunistas, no sé cuánto tiempo, cuando estaba en la universidad, entendemos, ¿verdad? Luego abandonó las Juventudes Comunistas, tuvo este conflicto ahí por el medicamento, si no me equivoco, Avifavir, que traía, exactamente, que traía el alcalde, o pretendía traer desde Cuba, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Efectivamente, lo trajeron. Usted ha tenido diferencias, quiero decir, desde el punto de vista político con el Partido Comunista, si no seguiría militando en el Partido Comunista. Y usted ha dicho que el PC no pretende que el gobierno de Boric sea comunista. Sin embargo, el Partido Comunista, más allá de si hay personas que lo apoyan y otras que no, representa, es el partido más importante desde el punto de vista de la representación que tiene en el Parlamento dentro de la coalición Apruebo Dignidad. Entonces, finalmente, ¿cómo va a ser esa unidad? ¿Cómo va a ser ese maridaje entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que finalmente van a ser los que van a gobernar? Pues, porque aquí yo no sé si va a estar el Partido Socialista, el PPD. La DC. Hasta ahora se ha dicho que no. O sea, este es el gobierno de Apruebo Dignidad, donde el Partido Comunista va a tener un rol esencial porque tiene mayor representación. Miren, yo en mi vida inicié mi actividad más política del brazo de la Iglesia Católica. Entré a la universidad y tuve una militancia más política. Egresé de la universidad y llegué a un espacio como el Colegio Médico, donde aprendí, después de harto porrazo, que había que construir con todos y todas. Hoy día se está constituyendo esta nueva fuerza que yo he señalado, y en relación al Partido Comunista creo que también hay que ser bien
transparente en decir que el propio programa de gobierno de Daniel Jadwe, que él lideró en primera vuelta, también en realidad no intentaba imponer el comunismo en Chile, sino más bien era asegurar derechos sociales. Entonces, creo que hay que poner en perspectiva el rol y las ideas que se quieren lograr para Chile. Por eso yo he planteado dos elementos fundamentales. Esta es una fuerza diversa y amplia. Y lo segundo, que a diferencia de la caricatura, no es para nada hegemónica. No es que todos pensamos igual y tampoco nos hacemos la idea de que todos los chilenos y chilenas pensamos igual. Y esa es una fortaleza. De hecho, uno de los pilares del gobierno, del plan de gobierno de Gabriel, es el regionalismo. Eso se va... Perdón, Isquia, le dije diputada, imagínese. A los delegados. Y va como vocera, como y va como vocera, y yo le estaba poniendo... Y dándole... Presidenta, ya le estaba poniendo presidenta. Un punto nomás. Sí. Un punto nomás. Y darle poder a los gobernadores. En los gobernadores hay gente no solo de Aprodignidad, no solo de Convergencia, no solo comunista, hay gente de Nuevo Pacto Social, hay gente que hoy día es de coalición de gobierno actual, y eso es diverso. Por supuesto, y entonces lo que podríamos decir... es el tipo de gobierno futuro que tenemos que avanzar. Isquia, ¿entonces va a ser un gobierno socialdemócrata? De todas maneras, si son derechos fundamentales básicos que existen en cualquier país. Pero europeo, muchas veces a la izquierda... Nos han intentado vender la idea de que esto es el comunismo. Ya, no, pero a la izquierda... Se da cuenta que la salud, la educación, las pensiones es parte de la seguridad social de países modernos, serios. Pero convengamos, Isquia, que a cierta izquierda, entre ella al Partido Comunista, no les gusta mucho esta palabra socialdemocracia. O sea, muchas veces se hablaba de que los socialdemócratas eran amarillos. Entonces hoy día revalorizamos la palabra socialdemocracia, pues. Sí, entonces, quizá porque uno tenía la concepción de que en Chile había una socialdemocracia, pero no había una seguridad social, que es el pilar de una socialdemocracia. No teníamos salud, no teníamos educación, no teníamos pensiones, todo era media, pero porque estaba amarrado con la Constitución antigua. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo en perspectiva. De hecho, uno comparaba mucho. Si poníamos a el Partido Comunista, era poco menos que el plan de gobierno del Partido Comunista, es creer acá y además el plan de Merkel. Ya gobernaron con la presidenta está muy Bachelet. en el centro del espectro político mundial, solo que acá en Chile nos han hecho pensar que todo es comunista y que la idea necesaria pero al margen de si Espera, que no sé si se nos anduvo pegando y pero bueno, al margen del Partido Comunista, al margen de si el gobierno va a ser socialdemócrata o no, en fin, vamos a las ideas, porque al final del día, al parecer el candidato ha hecho muchos cambios con respecto justamente a lo que al por qué quizás muchos votaron por él en primera vuelta y van a ver si van a votar por él o no en segunda. Ustedes dicen que son complemento al programa, pero a mí me quedan dudas. Por ejemplo, cuando se hablaba de no más AFP, por meses hizo campaña Gabriel Boric diciendo no más AFP, y ahora en el último debate dijo que nada es un intransable, que todo se puede conversar. Por meses se habló de que se acababa el rodeo. En el último debate quedó bien claro que parece que se conversa, no es un tema el tema del rodeo. Había dicho que en un año lo iba a terminar. Claro, porque una cosa es una reforma tributaria, 8 puntos del PIB, no ahora son 5, pero se sigue haciendo una reforma tributaria, perfecto. Pero estos otros son cambios un poquito más súper contundentes. Me imagino que a muchos les motivaba esto de no más AFP, parece que la idea de no más AFP ya se diluye, el tema del rodeo y hay varias más. Entonces, al final del día, más allá, socialdemócrata, comunista, ¿cuál es el candidato? ¿El de primera o el de segunda vuelta? ¿Con qué nos quedamos? Sí, mira, yo no estoy en nada de acuerdo contigo. Creo que el que sí ha cambiado completamente su programa, de un programa antimujer como el del candidato al frente, es efectivamente él, el candidato del gobierno del miedo. Nosotros, en cambio, lo que hemos hecho es analizar algunos aspectos y sumar las buenas ideas de los otros programas. Y ahí quiero ser muy clara, porque la dejó de ser una buena idea no más esto AFP. De avanzar. En 30 días. Obviamente que queremos eliminar la AFP, pero sí la transición a eso, y eso lo ha clarificado, eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la AFP tiene una valoración negativa, se pierde plata, te llenan de plata además
pero obviamente también queremos darle la tranquilidad a las personas que la caricatura que se vende de que le vamos a robar su plata, que le vamos a robar su ahorro, es falsa. Hacia allá ha sido apuntado nuestra campaña de poder clarificar todas las mentiras que andan difundiendo por redes sociales. Creo que sí, en el punto del rodeo, reconozco que hay una ponderación en torno a saber que la perspectiva que uno mantiene desde las ciudades con el mundo rural, y lo ha reflexionado nuestro candidato, es un espacio que sí, pero las cosas estructurantes del programa, el regionalismo, salud, educación, pensiones, derechos sociales, eso está. Eso se mantiene. El CAE se va a condonar y todo, pero obviamente para eso necesitamos voluntad política y plata. Claro. No, pero necesitamos voluntad política y plata. Y nosotros esperamos, y yo obviamente espero, sobre todo porque en salud creo que necesitamos mucha plata, es que hayan voluntades transversales para avanzar en ello. Pero el concepto en materia de gratuidad educativa desde la más tierna infancia es una inversión para un país. Cuando uno mira a los países desarrollados, la educación es el pilar fundamental para desarrollarnos. Y ese concepto está en nuestro programa y queremos avanzar para allá. Obviamente hay condiciones materiales que si la gente de la oposición del gobierno de Gabriel se atrinchera y lo único que hace es negar el sal y el agua y le interesa muy poco lo que pase con los ciudadanos de nuestro país, obviamente va a ser muy complejo, pero en el horizonte está este programa transformador, pero una cosa es decir el horizonte, al igual como se gestó en el inicio. Sí, pero perdón, y con esto cierro mis preguntas. Una cosa es decir en el horizonte, la expresidenta Bachelet prometía como gran promesa de campaña, por ejemplo, un cambio constitucional, y eso al final del día no llegó, no solamente porque no hubo votos, sino porque el proyecto nunca se mandó realmente hasta el final. Lo mandó 2 días antes de salir. Claro, entonces no es solamente un tema de horizonte, uno se pregunta, ¿va a haber un proyecto de ley en el gobierno de Gabriel Boric si es que gana, por ejemplo, que elimine las administradoras de fondos de pensiones o que no sean más para los nuevos cotizantes como una opción? ¿O simplemente esto se va a decir, mira, sabéis que el Congreso está empatado, mejor no lo hagamos? Yo creo que de todas maneras se va a mandar. El tema es que además hay que hacerlo con astucia, hay que lograr la adherencia de las personas. Nos ha pasado mucho que este eje tradicional derecha-izquierda, cuando los proyectos son buenos, se apoyan. Hace poco estuvo nuestro candidato en Chihuayante con el tema del gas. Hay alcaldes que son de derecha que están apoyando ese proyecto. Sí, si logramos que los proyectos sean comprendidos por las personas, créanme que no va a haber ningún parlamentario que va a tener disposición a negarlo, y sobre todo con el enfoque regionalista, porque díganme que alguien no va a estar de acuerdo a poder aceptarle a los vecinos que no tienen nada para cocinar. No, claro. Eso, para cualquier parlamentario que quiera salir el día de mañana electo en cualquier lado, ¿cómo le va a decir a su región que no va a apoyar los proyectos que benefician a su región? El regionalismo es importante porque así se distribuye el poder, pero las ideas se definían desde el nivel central. Sí, esta nueva forma de gobernar le va a hacer bien a Chile. Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero quiero no puedo dejar de comentarle que el lunes, cuando estuvimos con Evelyn Matei y Paula Daza, quien usted quería invitar a ser parte del gobierno, no se olvide, fíjese usted, de su gobierno digo, fíjese que, primero, Evelyn Matei dijo que usted era pesada. Le preguntamos por la dictadura sanitaria que planteaba su candidato, que planteó en plena pandemia su candidato. ¿Y qué contesta Evelyn Matei? Bueno, dijo que la encontraba media pesada. Lo dijo acá, pues, si no lo estoy diciendo yo. Y que ella, pero que ella también se reconocía como tal, también se consideraba pesada. Bueno, ahí usted dirá si se encuentra pesado. No, y que había sido muy catete con el gobierno, que había torpedeado todo. Ahí molestosa. Pero espérese, para cerrar. No, sí, espérese, sí, para cerrar ahí. Es que dijo, claro, resulta que tenemos un candidato que sí, efectivamente habló de dictadura sanitaria, pero que usted había encabezado la hibernación, que nos quería encerrar a todos 3 semanas sin salir a ninguna parte. ¿Qué cree usted? A ver. Bueno, primero decirle hoy que lamento que me encuentre pesada, Evelyn, porque yo, aunque tengamos diferencia ideológica, la encuentro chorísima. De hecho, creo que la derecha se farrió una tremenda candidata. Me encanta además que sea, ella también lo cree. Y lo voy a decir, buena para la chucha, me encanta eso, me encanta. Así que
lamento que me encuentre pesada porque yo creo que uno de los buenos liderazgos del sector y en torno a la dictadura nosotros mantuvimos una propuesta que era muy cautelosa en un momento muy frágil del país. Podría hablar todo un matinal. Sí. Quizá cuando tenga mejor conexión me invitan y les cuento para todos acá, los valores de las proyecciones que habían para por qué nosotros en ese momento, con las estimaciones de muertos que hicimos, si nosotros efectivamente las cosas no ocurrieron así, hubo una baja en toda Latinoamérica, pero siempre hemos sido muy cautelosos porque nos preocupa la vida de las personas y creo que ese es el horizonte, pero hemos reflexionado mucho después de esa propuesta, lo ha dicho nuestro candidato, las buenas ideas se van a conversar y más allá de incorporar a la doctora Daza al gobierno, yo creo que ella tiene que estar sin duda en el consejo asesor del gobierno con las autoridades que nuestro presidente defina, porque ella además ha tenido todo un aprendizaje de este proceso, no ha sido fácil, hay personas claramente muy valiosas y creo que el liderazgo de Paula yo lo reconozco y no tengo ningún problema en que pudiéramos trabajar juntas en el gobierno de nuestro candidato, obviamente. Bueno, pero entonces, Isquia, comprométase aquí mismito, aquí, frente a la cámara. Si el lunes, pase lo que pase, gane su candidato o no, ¿la vamos a tener aquí sentada con nosotras? ¿Nosotros? Oiga, es que, mire, vengo viajando desde Arica, pues chiquillo. Pero soy de carne y hueso. O pero sea, es jovencita todavía, La esperamos con desayuno. Pedí hasta el lunes. Y con Evelyn Matei. Y se juntan las dos. Para por lo menos tener un día para poner las patitas en agua, no sé, porque yo creo que vamos a estar hasta el domingo full campaña. Ya, el martes, listo, le concedemos. El martes. En la semana el martes. Mire, el día que no voy al hospital es el miércoles. Los miércoles son mis días para la mañana. Ya, pues, y me comprometo con ustedes que agendemos un miércoles y los voy a ver. Pero véngase para acá primero, sí, pues no se vaya a ir para otro lado. De dictadura sanitaria. Hablamos de dictadura sanitaria y si gana su candidato también le vamos a preguntar qué cargo va a tener en el gobierno. Lo lógico sería ministra de Salud, pero quién sabe si no, otro cargo, no sabemos, ¿verdad? Vocera dijo recién. Vocera, ¿por qué no? Pero en realidad estoy tan contenta que le escribí a Gabriel que me mandó lo mismo porque estoy súper feliz. Muy bien. Ya pues, sin problemas de conexión, entendemos que está ahí en el calle, dijo usted. El crudo. Muchas gracias. El crudo que nos ha comido todo. Y la cervecita más tarde. Bueno, la conexión, hemos sufrido los problemas de conectividad a internet a lo largo de todo Chile, así que eso hay que mejorarlo. De todas maneras, para el plan de gobierno. Muchas gracias, Isquia, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Chao. Bien, 10 de la mañana con